Saludo muy especial y hoy a reflexionar un tema muy especial. El Viernes Santo siempre tenemos que reflexionar acerca de la cruz. Y recuerden, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. No hay resurrección sin cruz. Todos le tenemos miedo a la cruz. Y cómo nos hace de falta, y eso pretendo con nuestra reflexión de hoy, sentarnos a mirar al crucificado, a reflexionar acerca del madero de la cruz, donde está clavada nuestra salvación. Oh bendita culpa que mereció tal redención. Reflexionar un Viernes Santo acerca del sufrimiento, del dolor, de todas estas realidades que nos suceden, solo podemos hacerlo a los pies de la cruz de Cristo. Lo que nos mata no es la cruz, lo que nos mata es vivir de espaldas a Dios. Repito, lo que nos mata no son las cruces del camino, las cruces de nuestra vida. Lo que nos mata es vivir de espaldas a Dios. Lo que nos mata es darle la espalda a Dios. Lo que nos mata es hacernos oídos sordos ante el llamado amoroso del Dios misericordioso en Jesucristo. Entonces, por eso es interesante. Ya mañana o esta semanita estaré montando la reflexión acerca de la resurrección. Pero hoy estaré montando esta reflexión acerca de la cruz que he titulado Deshojando el árbol de la cruz. Deshojando el árbol de la cruz. Porque cuando contemplamos la cruz, emanan de ella muchas realidades que a veces ni siquiera las percibimos. Simplemente miramos y pobrecito Jesús, esa pasión, lo que le tocó vivir, pero el mensaje no escondido ahí a los pies de la cruz que encierra esto, esta presencia del crucificado, tiene que hablarnos a cada uno de nosotros. Tiene que mostrarnos una realidad diferente a la que solemos mirar. Y repito, siempre hay que mirar al crucificado sin olvidar al resucitado y viceversa. ¿Cómo es que es? No hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Quien pretende un cristianismo sin cruz, se queda con la cruz y sin Cristo. Esa es la realidad de la vida. Siempre vamos a atravesar situaciones difíciles. Siempre va a haber pérdidas afectivas, muerte de un ser querido, enfermedad, cáncer, pandemias, todas estas realidades. Pero mirando la cruz vamos a encontrar respuesta y explicación a muchas de esas realidades que nos derrumban, que nos derriban, que nos hacen decir hasta aquí llegué. No. Ese madero, ese árbol de la cruz trae una serie de hojas, muchas hojitas que vamos a ir desgranando. Vámonos con la primera hojita que cae del árbol de la cruz. Mirando el árbol de la cruz encontramos que somos valiosos, que tenemos que tener una alta autoestima, porque hubo alguien que llegó hasta entregar la vida por usted que me está viendo y escuchando y por mí, porque hubo alguien que no se echó para atrás. Bien mencionaba alguien, el te amo más sincero fue el que escuché en la cruz. El te amo más sincero lo escuché en la cruz, porque es un amor que no se echa para atrás, es un amor que no se guarda nada y es un amor que llega hasta las últimas consecuencias. Entonces esa primera hojita, ese amor hasta el extremo, nos dice que vale la pena vivir, que sí le importamos a alguien, que somos muy valiosos para alguien, que no importa que fuéramos el único habitante de la tierra, igual daría su vida en la cruz por cada uno de nosotros, que sí vale la pena vivir, repito, que esta vida tiene un sentido, que esta vida tiene un propósito, que Dios te creó, nos creó para un fin determinado, con un propósito determinado, pensando en algo grande para nosotros, pensando en ser felices. Y por eso cuando miramos la cruz tenemos que decir y concluir, vale la pena vivir. Vale la pena vivir porque quien está ahí, el Hijo del Dios vivo, Jesús, por amor, se entregó por mí. Por amor no se echó para atrás. Por amor siguió para adelante en su tarea de salvarme, de rescatarme, de redimirme. Y entonces esta vida vale la pena. Vida por tal y para cual, dicen algunos. Yo, ¿por qué habré nacido? Porque hay alguien que te ama, que pensó en ti antes de estar en el vientre de tu madre,
te tejió en las entrañas, dice el profeta, y te creó con un propósito y te dio unos talentos para ponerlos al servicio del reino de Dios, para que tu vida se transforme en un canto de alabanza y de acción de gracias a Dios, en un Magnificat. Y la única manera de vivir la vida para salir adelante, para salir vencedores, es fundando nuestra vida en ese amor que vemos ahí en la cruz de Cristo, en ese amor que vemos representado en la cruz de Cristo. Esa primera hojita, pues, que de esta reflexión que hemos llamado deshojando el árbol de la cruz, es el amor hasta el extremo de Dios por ti y por mí. Tanto amó Dios al mundo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que le entregó a su único hijo. Ahí lo vemos en la cruz, entregado por ti, para que el mundo no perezca, sino que se salve por él. Vale la pena. No te entregues, no tires la toalla, no creas que estás abandonado. Ese amor te va a sostener durante toda la vida, ese amor te va a dar la fuerza suficiente para vencer en cada una de las batallas de nuestra vida. Recuerden que con ese amor vamos a tener la fuerza para pelear las batallas, porque a veces para ganar una batalla es necesario pelearla más de una vez. No hay victoria sin batalla, y la fuerza la sacamos del amor de Dios, que nos sostiene, que no nos abandona y que, como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ni la espada, ni la pandemia, ni el desempleo, ni la angustia, ni la soledad, ni el miedo, ni las fuerzas del más allá nos podrán separar del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, entregando a su Hijo por cada uno de nosotros. Y la prueba de que Dios nos ama, dirá la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, es que nosotros, siendo pecadores, Cristo se entregó en una cruz por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos sentemos al pie de la cruz, tenemos que descansar. Es un lugar de descanso la cruz. No es de tortura, no, eso era antes, esa era la cruz romana, la cruz del cristiano, en quien se muestra ese amor hasta el extremo por ti y por mí. Tiene que ser lugar de descanso, porque es que ahí somos tan amados. ¿Cómo no voy a coger mi cruz si lo que cojo es el corazón traspasado, atravesado de amor por mí, a pesar de mis caídas? Lugar de amor y de descanso, nos dice esa primera hojita. Deshojando el árbol de la cruz, sacándole, exprimiendo esa cruz, a ver qué nos tiene que decir hoy. Te amo hasta el extremo, fue por ti, y en mí encuentras descanso. Otra hojita, segunda hojita del árbol de la cruz, el perdón. De ahí brota el perdón. Ahí me tengo que sentir perdonado. Ninguna condenación pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús. San Pablo en sus cartas, ninguna condenación pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí quedó enterrado el odio, ahí quedó crucificado el odio, ahí quedó crucificada la maldad, ahí encontramos una nueva oportunidad, porque el perdón nos da la oportunidad de comenzar y de nacer de nuevo. Nos vivimos juzgando hasta con nuestra propia conciencia, condenando, culpando. ¿Yo por qué hice eso? ¿Yo por qué hice lo otro? En la cruz está clavada la nota de cargo que pesaba contra nosotros. Y como dirá el profeta, nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar. El perdón de la cruz, en la cruz, cuando miramos al crucificado, tenemos que volver a pasar por el corazón esa palabra cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quedamos completamente perdonados. Nuestro pecado queda perdonado y olvidado. No nos lo vuelven a enrostrar, a sacar en la cara, a decir: vea lo que hizo, es que mire qué tan horrible, es que mire lo que usted fue capaz de hacer. No, nos perdona para siempre. ¿Usted por qué se sigue condenando? Porque hace falta estar a los pies de la cruz.
porque hace falta estar a los pies de la cruz, contemplando al crucificado, volviendo a escuchar de sus labios esa palabra: si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Cero deudas con el perdón, cero deudas. Es que cuando tienes una deuda económica, por poner un ejemplo, y te perdonan, ya no debes nada. Ya no debemos nada, ninguna condenación, te decía, pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús. No nos culpemos más. Primera hojita, amor hasta el extremo, alta autoestima, porque somos valiosos, preciosos a los ojos de Dios. Segunda, el perdón con cero deudas. No un perdón condicionado, no un perdón si haces algo. Recuerden que Él perdona aún sin arrepentimiento. ¿Recuerdan el texto que vimos? Ni siquiera se había arrepentido el hijo y ya lo estaba perdonando. Ese es el perdón que vemos en la cruz de Cristo. Ese es el perdón que vemos en la cruz de Cristo. Tercera hojita que cae del árbol de la cruz: coherencia. La coherencia. Porque Jesús es el amén de las promesas de Dios. En todo sí y no, y en todo sí, y no como nosotros, sí y no. Quizás, tal vez, puede que sí, puede que no. Coherencia. Llegó a hacer en todo la voluntad del Padre, cumplió lo que había dicho en sus palabras. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, padecer y sufrir por muchos, para que llegue a nosotros la salvación, la Pascua, el tener la oportunidad de comenzar de nuevo. A nosotros nos mata la incoherencia. Al que vemos en la cruz, del árbol de la cruz, bota esa hojita, cae esa hojita que nos dice: hay que ser coherentes. El Señor en todo fue con obras y palabras, donde las palabras confirmaban el sentido de las obras y las obras iluminaban el sentido de las palabras. No solo digo y no hago, como esos maestros, ellos dicen y no hacen, no. Fue el coherente, vivía lo que decía. Mirando la cruz, en esa hojita, esta tercera hojita nos tiene que decir que tenemos que ser coherentes. ¿Y la coherencia va de la mano con qué? Usted lo sabe, con el testimonio. Tenemos que testimoniar que somos seguidores del Maestro, que somos seguidores del Jesús, que somos en todo coherentes con lo que predicamos, con el amor de Dios hasta el extremo, que fue la primera hojita que cayó, con ese mandato de id y amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué tal lo hacemos para ser coherentes con nuestro testimonio? ¿Qué tal lo hacemos para actuar en nuestra vida conforme a lo que decimos profesar, a nuestra fe, a lo que creemos, a lo que hemos aprendido del Maestro? ¿Será que nos confunden con Jesús? ¿Será que nos ven en nuestro actuar que verdaderamente somos discípulos del Señor? Recuerden que nos decía el Señor: en esto sabrán que son mis discípulos, en la manera como se aman los unos a los otros. Tercera hojita: coherencia y testimonio. Coherencia y testimonio, que van unidos de la mano, porque es muy fácil hablar, y se los digo por experiencia propia, es muy fácil hasta predicar, aunque para mí no es fácil, pero ser testimonio de lo que predicamos es muy difícil. Necesitamos ¿qué? La fuerza y el poder de Dios. La fuerza y el poder de Dios. Cuarta hojita. ¿Cuáles van? Primera, ¿cuál? Un amor hasta el extremo y una autoestima alta. Segunda, cero deudas. Cero deudas sobre nosotros. Cero deudas y perdón. Tercera, coherencia y testimonio. Cuarta, cuando miro la cruz, tiene que venir a mí la esperanza. Tiene que venir a mí la esperanza. No puede defraudar la esperanza. No como el refrán, es lo último que se pierde. Tiene que venir a mí la esperanza, porque hubo alguien que llegó por mí
hasta el extremo, porque puedo confiar en ese amor que no se va a echar para atrás, se los decía en el punto, porque la esperanza no falla. Dirá San Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esperanza, que es lo que todo mundo está perdiendo. No, podemos creer en Él, podemos confiar en Él, podemos esperar en Él, porque a pesar de su angustia en el huerto de los olivos, porque a pesar de que con gritos suplicó al Padre a quien podría librarlo de tales males, fue escuchado por su obediencia. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no vamos a esperar de alguien que fue capaz de hacer lo que hizo? De darnos de dar su propia vida, de vaciarse de sí mismo, de entregarse sin mirar atrás. La esperanza no falla. La esperanza de nosotros es cierta porque está puesta en las promesas de Dios. Surgirá un vástago del tronco de Jesé, Príncipe de la paz, maravilla de consejero, siempre Padre, Dios fuerte, anunciado en el Antiguo Testamento. Aquí lo vemos en la cruz, signo de esperanza. ¿Y de esperanza por qué? Le he dicho como de a parejitas, esta hojita va con esperanza y promesas, porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo fue? Porque tanto amó Dios que envió a su Hijo a dar la vida por cada uno de nosotros. Cuando miramos el árbol de la cruz, tenemos que recordar, volver a pasar por el corazón y decir, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo fue? Dios siempre cumple sus promesas y hay más de 25,000 promesas en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando me postro ante el árbol de la cruz, ante el madero de la cruz, ante el crucificado, tengo que volver a pasar por mi corazón todas esas promesas, como la que veíamos ahora en el amor. Nada ni nadie te puede separar de mi amor. No tengas miedo, que si las aves del cielo que no siembran ni cosechan, Dios la mantiene, cuanto más a ti que eres mi hijo amado. Tu barca no se va a hundir, vamos a pasar a la otra orilla. Ese desempleo no te va a matar, esa enfermedad no te va a matar. Es que hay que recordar en la cruz las promesas de Dios y las promesas del crucificado. Y entonces retorna a nuestro corazón la esperanza que habíamos perdido. Es que yo creía que... Sigue creyendo, porque nadie que se haya confiado en Dios fue jamás defraudado. Porque nadie que se haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. Otra hojita que cae del árbol de la cruz. Jesús se hace solidario con todas las preguntas que nos hacemos nosotros. El porqué del sufrimiento, el porqué de la pandemia, el porqué de la muerte de un ser querido, el porqué este cáncer a mí. Cuando pregunta y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a renglón seguido va a escuchar y se va a confiar nuevamente en el Padre cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando creyó estar abandonado, el cielo se puso encapotado, se cubrió de nubes, signo de la presencia de Dios, signo de la presencia de Dios. Otra hojita, encontramos el sentido a nuestro sufrimiento. Solo lo encontramos en la cruz de Cristo, en la entrega amorosa de Jesús por cada uno de nosotros, porque en el fondo sabemos que Él no se queda en la cruz, porque cuando su entrega su espíritu, al tercer día Dios Padre lo va a resucitar y a nosotros con Él vamos a ser también resucitados. Otra hojita de este árbol de la cruz, esta creo. La muerte no tiene la última palabra en nuestra vida. Y la muerte a nivel de una situación con los hijos, con la esposa, con la familia, en el trabajo, en tantas realidades. ¿Dónde está, gritará, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha sido vencida. El último y total enemigo ha sido vencido. Cuando miramos la cruz, no podemos olvidar, repito, al resucitado. Ahí no termina todo. Ahí no terminan nuestros dolores. Nuestro sufrimiento no tiene la última palabra en nuestra vida.
Con Él, por Él y en Él vamos a ser resucitados, vamos a ser redimidos. Fuera de la muerte no tiene la última palabra, la redención, pues poniendo a los pies de la cruz de Cristo todas nuestras realidades van a ser redimidas, asumidas por Él. Solo lo que es asumido es redimido, lo que se oculta no desaparece, sino que se hace más fuerte. No es la muerte la que tiene la última palabra en nuestra vida. No es esa situación que estás atravesando. Cuando estemos en esas realidades, postrémonos no solo ante el sagrario, ante el Santísimo, sino ante la cruz de Cristo y contemplemos que esos sufrimientos, esos dolores encuentran explicación en el siervo sufriente que está ahí clavado en la cruz. En sus heridas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. Otra hojita que brota del árbol de la cruz, la paz. La paz, porque es que sintiéndonos amados, perdonados, reconciliados, sostenidos por ese amor, tiene que llegar a nuestro corazón una profunda paz en nuestro corazón, una profunda paz de que Jesús no nos va a fallar, de que Jesús no nos va a defraudar, de que esas promesas se van a llevar a fiel cumplimiento, de que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, de que siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Y eso me tiene que dar paz en medio de la tormenta. Eso me tiene que traer una profunda tranquilidad en mi vida, aun cuando se levanten tormentas. La paz del crucificado, que resucitado nuevamente nos la dará cuando estemos encerrados por miedo, será motivo de otra reflexión. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es la paz que da el mundo, sino la paz que nos da el Señor. Otra hojita que brota del árbol de la cruz. Mirando la cruz tenemos que entregarnos por los demás. Entregarnos por los demás. Cuando miro la cruz tengo que dejar a un lado mi egoísmo, mi yoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Profundamente tenemos que dejar de ser egoístas, pensar en los demás, pensar en el que sufre, pensar en el que tiene unas realidades difíciles, pensar en el necesitado. Porque es que si algo vemos en la cruz fue que Jesús no se guardó nada para sí, sino que pensó profundamente en los demás, en los otros. Contemplando al crucificado, ¿has pensado en los otros? ¿O solo has pensado en tus sufrimientos, en mi dolor, en lo que a mí me pasa, en lo que estoy viviendo, en qué será, en cuándo saldré de esto? Nos tiene que llevar a pensar en qué, en los demás, en los otros. Lo hemos dicho, en el huérfano, en la viuda, en el necesitado, mirar a los demás, no solo mirarnos a nosotros mismos, porque aún estando en la cruz, Jesús pensaba en los otros. En el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Perdónalos en los dos ladrones, no ladrones, eran asesinos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una de las hojitas que cae de la cruz es esa. ¿Los otros qué? ¿Me importan los otros? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar ayudando a los otros? Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida, el crucificado, por los otros. Me tiene que poner a reflexionar ese árbol de la cruz en mi entrega. ¿Cómo me estoy entregando? ¿Hasta dónde estoy llegando? ¿Cuál es mi extremo? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis límites? ¿Estoy dando todo o estoy guardando para mí? ¿O pienso siempre más en los otros? Otra hojita, vida nueva. Vida nueva brota del árbol de la cruz. Y exhalando dijo, soplando sobre ellos dijo,
todo está consumado. El Pentecostés en San Juan empieza en la cruz. Del árbol de la cruz, del costado de Cristo, brota agua y espíritu. El espíritu, cuando nos sentemos a meditar en la cruz, tenemos que mirar el costado abierto de Cristo y escuchar cómo grita. Puesto de pie gritó: el que tenga sed, venga y beba gratis del agua de la vida, que yo le daré. Lo decía refiriéndose al Espíritu Santo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Mirando la cruz sabemos que siempre Dios Padre y su Hijo Jesucristo nos dan una nueva oportunidad de dejar atrás la vieja manera de ser, lo caduco, lo limitado, lo obsoleto, lo que no tiene sentido, y arrancar una nueva vida que brota del árbol maduro de la cruz, cuando nos regala su espíritu. Tenemos la oportunidad, muchachos y muchachas, de nacer de nuevo. Lo ganó ese espíritu Jesús para nosotros con su muerte, pasión, muerte y resurrección, y su cruz. En su cruz ganó para nosotros el Espíritu Santo, que es gratuito. Tenemos esa oportunidad de arrancar de nuevo, de volver a comenzar, de no creer que es que eso que me tiene, ese pecado que me tiene, esas cadenas que estoy arrastrando ya son imposibles de dejar atrás. No, el Espíritu cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de comenzar de nuevo. Otra hojita que cae. Mirad el árbol de la cruz donde está clavada la salvación del mundo. Salvación. Cuando miro la cruz, contemplo al crucificado y me siento a meditar ahí, tengo que pensar: ¿de qué necesito ser salvado? No es que yo soy muy bueno, la verdad. Cristo, ¿para qué te entregaste en la cruz? Me hubieras preguntado antes. Cada rato hacemos vana la muerte de Cristo en la cruz. Cada rato hacemos vana la muerte de Cristo en la cruz. Contemplar al crucificado, es decir, fue por mí. ¿Qué áreas de mi vida están ahí, que Él está salvando y que yo aún no le he entregado y que necesito su paso por cada una de ellas? ¿De qué será que necesito ser salvado en estos momentos? ¿De qué realidades? ¿Será de mi soberbia? ¿Será de mi prepotencia? ¿Será de qué? ¿De qué? Porque eso es lo que le tenemos que decir al crucificado, para que en la noche de Pascua Dios pase resucitando todas esas áreas. Por eso necesitamos estar ante el crucificado en ratos de profundo silencio, mirando hacia nosotros mismos y dejándonos mirar por Él, para mirar qué es lo que yo tengo en el corazón que no me permite vivir como hijo amado de Dios. Otra hojita que sale de contemplar la cruz, de deshojar el árbol de la cruz: la fuerza. La cruz, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros, fuerza y poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Cuando me arrodillo, cuando me postro a adorar la cruz, que no es solo la ceremonia de haber, que no la pudimos hacer por la pandemia, de besar la cruz. No, es más que besar la cruz, es obtener de ahí la fuerza para levantarme y asumir todas mis realidades, para ser capaces de atravesar el mar tempestuoso de mi vida, de mi relación de pareja, de mi conflicto con mis hijos, de mi conflicto con mí mismo, de mis miedos, de mis temores, de mis complejos, de mis angustias. Fuerza y poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo el que cree, de todo el que cree. Cuando dicen se murió, no se murió, abrazó la cruz. Es que abrazar el amor de Dios es lo que nos va a dar la fuerza para salir adelante, para salir vencedores, para salir triunfantes. ¿De dónde saca usted la fuerza? No es que yo soy muy capaz, no es que yo por mí mismo puedo, no es que yo soy muy inteligente, yo me he preparado mucho.
yo tal cosa. No, de ahí sacamos la fuerza, de postrarnos y adorar, reconocer como único Señor al que está ahí clavado, al que me amó y se entregó por mí, al que desde la cruz me sigue perdonando, me sigue esperando. Otra hojita. Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo está el crucificado? Con sus brazos abiertos. Y eso me tiene que, complementando cuando veíamos la hojita de la esperanza, llenar de una profunda alegría. La acogida permanente de Dios. Sus brazos siguen estando abiertos para que se acerque todo el que tenga sed, todo el que crea, todo el que se considere necesitado de Dios, necesitado de su misericordia, necesitado de su amor, necesitado de su ternura, necesitado de su perdón. Sus brazos no se cierran. Nunca sus brazos abiertos quiere decir que Dios no te rechaza, que Dios no te condena, que Dios no te culpa, que Dios no te juzga, pero es que tuve varios abortos, es que mi adulterio, es que mi... No, recuerda, la nota de cargo está clavada. Perdón sin condiciones. Cuando perdono a alguien le estoy diciendo puedes nacer a una nueva vida. Sus brazos acogidos, no hace acepción de persona. Y eso nos tiene que traer en la vida, complementando esta hojita, una profunda alegría. Es que mirar al crucificado no es solo como a veces nos ocurre que nos conmovemos y más cuando vemos estas películas, La Pasión de Mel Gibson o cuando vemos, cuando revivimos ese canto del siervo donde dice, mejor dicho, no protestó, fue maltratado, escupa, saliva le tiraron, no volteó el rostro ante quienes lo maltrataban. Nos tiene que llenar de una profunda alegría saber que en ese misterio de la cruz está encerrada nuestra salvación. Saber que Dios, en su inmenso amor, nos dio a su único Hijo para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Nos espera el abrazo definitivo de Dios Padre. Sus brazos nunca se cierran, sus brazos siempre están abiertos, esperando para darte el abrazo definitivo de amor. ¿Por qué no te acercas? ¿Qué es lo que no te permite abrirle el corazón a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que no te deja? ¿Qué es lo que llevas arrastrando? Porque cuando miramos la cruz nos tenemos que sentir en una profunda libertad, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque fue por ti y por mí, no se te olvide. No se te olvide que fue por ti y por mí. Otra hojita cuando miramos al crucificado, sanación. Sanación, ¿cómo así que sanación? Recuerda lo que mencionábamos ahora, en sus heridas hemos sido sanados, pero mirando la cruz siempre tenemos que recordar ese texto del Éxodo, cuando el éxodo del pueblo de Israel por el desierto, cuando la gente era mordida por las serpientes y morían, que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que lo mire quede sano. En el árbol de la cruz, en Jesucristo crucificado, está presente la mirada de Dios que sana. Porque hay sanación, porque al mirarlo a Él, que nos perdonó sin condiciones, que nos amó hasta el extremo, echa afuera el veneno de nuestro corazón. Echa afuera el veneno de nuestro corazón. Todo aquel que miraba la serpiente en el desierto quedaba sano. Cuando nos postramos ante el madero de la cruz y contemplamos a Jesús, hay sanación. Hay sanación de mis miedos, porque entra el amor que echa fuera el temor y el odio. Hay sanación porque sale ese rencor acumulado durante tanto tiempo, porque si Él me perdonó,
Yo también debo perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay sanación del miedo. Mirando al que está ahí en el madero de la cruz, nunca más tengo que tener miedo, porque sé que Él va a estar conmigo para siempre, porque sé que la muerte, les decía ahora, no el último y total enemigo, ha sido vencido. Tengo que echar al miedo de me van a echar en cara, me van a condenar, es que sabe tal cosa, no. Tengo que sentir una profunda sanación, no solo física, sino espiritual. Es motivo de profunda sanación. Otra hojita, signo de victoria la cruz. Antes era signo de fracaso, de maldición, de soledad, signo de victoria y de compañía y de consuelo, no de soledad. Cuando me postro ante el árbol de la cruz, tengo que mirar cómo cae la hojita del consuelo, del que nos fortalece en los momentos difíciles, del que nos sostiene en medio de las tormentas, del que enjuga nuestras lágrimas, del que abraza nuestros dolores, del que nos presta su pecho para recostarnos en él. Ya nunca más vamos a estar solos, porque Él siempre va a estar con nosotros en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Muchas hojitas han caído del árbol de la cruz. Otra hojita es signo de bendición. Antes era signo de maldición. Maldito el que cuelga de un madero. Transformó esa maldición en bendición. Signo de reconciliación. Bendición y reconciliación con Dios, contigo mismo y con los demás. Y eso trae paz conmigo mismo, con Dios y con los demás. Qué más bendición que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya estamos reconciliados con Dios. Al morir Jesús se rasgó el templo, el velo del templo. Se abrió nuevamente la comunicación con Dios. El puente con Dios está tendido y se llama Jesucristo. Nunca estamos solos. Aún en los momentos más difíciles, mirando la cruz, tenemos que saber, cumpliendo sus promesas, que Él prometió y promete estar siempre con nosotros. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo siempre voy a estar contigo. Y eso es motivo de profunda alegría. Y eso es motivo de profunda libertad. Y acompañando esa hojita de la bendición y de la alegría está la confianza. La hojita de la confianza. ¿Cómo no voy a confiar en el que llegó hasta ese punto? El problema nuestro es que desconfiamos de Dios. Desconfiamos del crucificado resucitado, desconfiamos de las promesas de Dios, desconfiamos del amor de Dios. Puedo confiar y abandonarme plenamente en Él, porque nunca, les decía ahora, vamos a quedar defraudados. Siempre va a estar ahí, siempre nos va a acompañar, siempre nos va a sostener, siempre nos va a amar, tal y como somos, tal y como somos. Otra hojita, cero condiciones, lo veíamos ahora con otra. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es que cómo no vamos a confiar en alguien que no tiene en cuenta nuestro pasado. ¿Cómo no vamos a confiar en alguien que solo tiene puesta la mirada en nosotros para amarnos, perdonarnos, redimirnos y sacarnos adelante? ¿Cómo no vamos a confiar en Él y sí confiar en el dinero, en el poder, en el placer, en el tener, en todo lo que nos ofrece el mundo? En eso es lo que confiamos y no en este que muestra un amor hasta el extremo, no en este que entrega todo lo que tiene. Miren, es vida la cruz, es
porque es pensar en los demás, renunciar a nuestro egoísmo, no importa lo que te digan, es una vida en servicio. Y eso es lo que tenemos que sacar de contemplar el árbol y el madero de la cruz. Nos hemos sentado así a reflexionar en un Viernes Santo, aun cuando hoy estamos montando esta reflexión el sábado, el día de la vigilia pascual. Hemos sacado todos esos frutos del árbol de la cruz. Nos hemos detenido a pensar todo lo que nos habla esa imagen del Cristo crucificado. ¿Y qué decir de mirar sus llagas y su costado abierto? Lo veremos un poquito en las reflexiones pascuales. Signos del amor hasta el extremo, signos que quedan para siempre de que el Dios nuestro se hizo cercano, envió a su Hijo, no para condenar, sino para salvar, redimir, rescatar, para darnos fuerza, para darnos vida y para darnos victoria. Y una última hojita. Cuando cae esa hojita tenemos que tomarla para que nos dé la fuerza para abrazar la cruz. Y abrazar la cruz no es decir el sufrimiento tal y otra cosa, sino que abrazar la cruz es transformarnos en otro Cristo para los demás, es convertirnos en lugar de salvación para los demás, porque si el amor de Dios entra en mi corazón, saca el temor, el odio, el rencor, el miedo, es para que yo me convierta en un sagrario abierto donde todo el que se encuentre conmigo encuentre ahí un lugar de salvación. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida por mí, tome su cruz y sígame. Porque el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y el evangelio la salvará. Última hojita que cae del árbol de la cruz, el discipulado. El que quiera seguirme, el que quiera salvarse, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese madero de la cruz está la invitación del Maestro a seguirlo, a seguir sus pasos y a morir como Él murió, entregándose hasta el extremo, no guardando absolutamente nada, perdonando siempre, abrazando y acercándose al leproso, al que rechaza a todo mundo, al que nadie tiene en cuenta, poniéndose siempre del lado de los pequeños, de los más débiles y de los pobres de Yahvé. Si somos discípulos, tenemos que cargar esa cruz, negarnos a nosotros mismos, es negar esa idea de yo mismo me salvo, yo mismo soy capaz, y abrazar ese amor del Maestro que me va a dar la fuerza para perseverar y entregar la vida por mis hermanos aquí y ahora, para después disfrutar de la vida eterna que se vislumbra desde ya en el madero de la cruz. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y hoy queremos postrarnos ante el madero de la cruz. Postrarnos ante ti, crucificado, muriendo en ese madero de la cruz por cada uno de nosotros. No simplemente haber asistido a la ceremonia de la cruz y a ver, yo lo quiero besar en la rodilla, yo en la cara. No, que ese beso sea implicarnos en tu muerte, en tu proyecto de vida. Porque mirar la cruz es volver a retomar nuestro proyecto de vida, nuestro discipulado, nuestra opción de seguirte y servirte hasta la muerte, hasta el final, hasta encontrarnos contigo en el abrazo definitivo. Que al mirarte en la cruz caigamos en la cuenta de tus brazos extendidos esperándonos, de tu costado abierto derramando tu espíritu por cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad de comenzar de nuevo, de ese perdón sin límites, de ese Dios que, como dice el Papa, no se cansa de perdonar, de mirar que ahí está la esperanza nuestra, de que no vamos a ser defraudados en nuestra esperanza porque llegaste hasta el extremo de la cruz, de mirar el servicio a los demás, de dejar a un lado nuestro egoísmo, de ser coherentes, de ser como lo fuiste tú en todo sí y en nada sí y no como somos nosotros, en hacernos solidarios igualmente con el sufrimiento de los demás, de tantos en quien está tu rostro clamando por un abrazo, por una palabra de aliento,
por una escucha, por un momento de compañía y por tantas realidades. Que seamos capaces contigo de cargar nuestra propia cruz, o sea, de abrazar tu amor, y abrazando tu amor seamos capaces de amar y de amar hasta el extremo como lo hiciste tú. Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz. Gracias porque mirando el árbol de la cruz, ahí está clavada nuestra salvación. Y gracias, Señor, por ese amor que no se guardó nada para sí, que llegó hasta derramar por nosotros la última gota de sangre y agua para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.